gracias. Bien. Entonces quedamos que íbamos a sacar las componentes tangencial y normal de la aceleración. Dijimos la derivada y más 2t en j más 3 en k. ¿Sale? Bien. Después que vamos a sacar la rapidez. Acuérdense que esto viene siendo la velocidad, vector velocidad. Luego sacamos la norma de la velocidad que viene siendo la rapidez. Y la rapidez es la raíz cuadrada de 1 más 4t cuadrada más 9. O sea, raíz de 10 más 4t cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bien. Y luego, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a... Ahí no es prima. Es lo que vamos a sacar ahorita. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque acuérdense que la aceleración es así. Más componente normal por el vector normal. Ahora, la componente tangencial de la aceleración es la derivada de la rapidez por el vector tangente, más la componente normal era la curvatura por la rapidez al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, pero que no. De hecho, si se acuerdan, quienes ya vieron, por ejemplo, en su clase de física, el movimiento circular uniforme, ¿quiénes ya lo vieron? Los de mecánica, los de... ¿no? Sí, lo deben llevar, porque pues ahí vean lo de mecánica, lo de fuerza centrífuga y centrípeta. ¿No? Bueno, pues ni modo. Aquí le ponen, por favor, el nombre interior y el día. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si yo derivo a la rapidez, voy a obtener la componente tangencial, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Es decir, voy a derivar aquello y la derivada, bueno, lo voy a poner para que no se pierda. 10 más 4t cuadrada a la 1 medio, porque recuerden que es raíz. Entonces la derivada de eso, o sea, es chiquita más fuerte. Es que 1 medio, 10 más 4t cuadrada a la menos 1 medio por 8t. ¿Sí o no? Sí. Y entonces esto es 4t sobre la raíz de 10 más 4t cuadrada. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? Sí. Bien. Ya saqué la componente tangencial de la aceleración. Vamos a sacar ahora la componente normal de la aceleración. Hijo, pues para sacar la componente normal de la aceleración, tengo que sacar la curvatura y luego lo voy a tener que multiplicar por el cuadrado de la rapidez. Híjole, pues como que está mal. ¿Sí o no? Entonces vamos a utilizar una fórmula alternativa, fue lo que yo les comentaba, pero de todas formas vamos a ver si nos da tiempo y lo vamos a hacer también con esta fórmula para que veamos que es lo mismo. Sí. Entonces, la fórmula alternativa, ya lo habíamos comentado, sale de aquí. ¿Por qué? Porque eso significa, lo voy a poner con color negro, eso significa, porque este es el que no significa esto. Eso significa que la norma de la aceleración es la raíz cuadrada de la componente tangencial al cuadrado más la componente normal al cuadrado. ¿Sí o no? Y aquí, la componente normal va a ser la raíz cuadrada de la norma de la aceleración menos la componente tangencial al cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces pues vamos a utilizar esa formulita porque es más rápido. A ver, entonces esto sería raíz cuadrada de la norma de la aceleración. No he sacado la aceleración. La aceleración, ustedes van a decir, pero es que para sacarla tenemos que hacer esto. No, porque la aceleración es la derivada de la velocidad. O sea, la derivada de quién? De la prima. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Y sería quién? 2 en J.
Entonces su norma vale 2. ¿Sí? Aquí me faltó el cuadrado. ¿Sí? Entonces sería 4 menos, ¿cuánto vale la componente tangencial de la aceleración? Ya la saqué. 4t sobre la raíz de 10 más 4t cuadrada a la cuadrada. Muy bien. Vamos a darle su manita de gato. 4 menos 16t cuadrada sobre 10 más 4t cuadrada. ¿Verdad? Y vamos al cuadrado eso. Ok. ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a hacer la suma. 40 más 16t cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo? Menos 16t cuadrada sobre 10 más 4t cuadrada. ¿Sí están de acuerdo que eso sería la suma? ¿Por qué 40 más? Porque le ponen un número ingenieros. El común denominador es este. ¿Qué pasa? Ya, como este, a e por 4. Sí. ¿Sí se acuerdan, no? Estamos sumando fracciones. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Raíz de 40 sobre 10 más 4. ¿Qué podemos hacer allí? Podemos factorizar el 4. No, el 4 no. Si acaso serían 2. Para que me quede 20, ¿verdad? Y aquí 5 más 3 cuadrada. Y luego raíz de 20, ¿cuánto es? 2 raíz de 5. ¿Sí se recuerdan que así podría quedar? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Es que factorizamos, factorizamos el 2. Sí. Entonces queda un 2, ¿verdad? Bien. Ahí está. Así sería con esta fórmula. Si lo hacemos con la fórmula de acá, esta, bueno, la rapidez ya la tengo. ¿Están de acuerdo? Me hace falta la curvatura. ¿Cómo saco la curvatura? Bueno, aquí por lo que ya tenemos, me conviene utilizar, miren, esta fórmula. ¿Sí se acuerdan, verdad que es así? ¿Sí o no? Sí. Pero está más cerrada. Pero bueno, a ver, vamos a hacer entonces con esta. Obviamente, ¿qué tengo que hacer? Sacar el producto cruz. ¿Sí o no? Sí. Ese producto cruz, ¿qué sería? ¿Qué es lo que tendría que sacar la biprima? Sí, la voy a sacar de una vez. Pero ya sobre la marcha. ¿R quién es? ¿R prima quién es? 1, 2, 3. ¿Y la biprima sería quién? ¿Cómo le digo 2T? 2, 0, ¿no? Es 2T. ¿Sí están de acuerdo que la biprima es la aceleración, verdad? Sí. Sería la derivada de esta. Que de hecho creo que por aquí la puse, ¿no? Aquí está. Sí, ya lo hemos sacado. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos va a dar ese producto cruz? Menos 6 en I, 0 en J, 2 en K. ¿Sí estamos? Bien. Me vengo para acá, digo, lo estoy haciendo con color negro para que no se pierda en dónde voy, ¿sale? ¿Y entonces cuánto va a valer eso? 36 más 4, 40. Raíz de 40, que es cuánto? Quedamos que era 2 raíz de 5, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Sí? ¿Qué no raíz de 20? Yo siento que es también por más mantenimiento. También para... Yo pienso que también es por ahí. Bueno, ya está el libro. ¿Le pudieras, a ver si me vení. No te preocupes, gracias. Mejor. Sí, porque sí es importante que tengamos el libro. Ahí va, ¿verdad?
Sí. ¿Qué falta de la lista? ¿Qué falta? ¿Nadie? ¿Todos se notaron? Sí. Bueno. Y ponlo allá abajo de la tabla, por favor. A ver, vamos a ver. Vamos a ver esto. No sé qué digamos. Vamos a ver el error. ¿Está? Salto. Bueno, les comentaba que vamos a empezar ahora con el capítulo de derivadas parciales. Creo que es el capítulo 890, más arribita. Y vamos a ver qué es esto de las derivadas parciales. Bueno, yo les comentaba que en cálculo diferencial, pues estudiamos funciones de este tipo, ¿no? Y igual a f de x. Eso fue lo que vimos en cálculo diferencial y en cálculo integral. Estas funciones se llaman funciones de una variable, ¿sí? Aunque en realidad son dos, ¿sí? Pero ¿por qué se le llama de una? Porque se hace referencia al número de variables independientes. Tiene una independiente. Y por consecuencia, por lo menos, debe ser una dependiente. Por lo menos. O sea que sí puede haber funciones que sean una variable independiente y varias variables dependientes. ¿Sí? Por ejemplo, la variable independiente es el tiempo. Esa es la variable independiente por excelencia. Pero hay muchas variables dependientes del tiempo. La velocidad, la aceleración, la rapidez, ¿sí? La longitud recorrida. Entonces, vean, tenemos una variable independiente y varias dependientes. Pero por sencillez, por comodidad, pues es una y una. Pero hacemos referencia al número de variables independientes. Por eso se llama función de una variable. Bien. Ahora vamos a ver funciones de varias variables. Pero la función de varias variables más pequeñita que existe es aquella que es de este tipo. Esa es la función multivariable más pequeña posible. ¿Por qué? Porque tenemos dos variables independientes y una dependiente. ¿Sí? Pero esa es la forma mínima. Ahora, es una función de dos variables, aunque en realidad son tres. Sí, pero insisto, porque son dos independientes. Bien, como son tres, este tipo de funciones son las multivariables que sí podemos representar en el espacio, porque el espacio es de tres variables. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Esta sí la podemos representar. Son las funciones multivariables más pequeñas en cuanto al número de variables que podemos representar. Entonces aquí lo que tenemos es un ejemplo de lo que es una función multivariable. Una función de ese tipo. Aquí tenemos un mapa y en este mapa estamos expresando la presión atmosférica en función de dos variables. ¿Y quiénes son esas dos variables? La latitud y la longitud. Acuérdense que la latitud creo que es la que se mide con respecto al meridiano de Greenwich, ¿no? Sí. Y la longitud con respecto al Ecuador, ¿no? ¿Sí? Entonces, vean, la presión depende de la latitud y de la longitud del lugar en el planeta donde se esté midiendo. Pero hay más variables de las cuales depende la presión
Por ejemplo, también depende de la altitud, depende de la estación del año, depende de la temperatura. Por ejemplo, ahorita pues está calientito, ¿no? No es lo mismo que fuera en enero o en diciembre. Es decir, la presión atmosférica depende de muchas otras variables, pero sí, tal vez las más importantes sean esas dos, y nada más consideramos a ellas porque en un momento dado serían las que pudieron representar. Aquí, por ejemplo, tenemos un mapa, vean, tenemos un mapa de Norteamérica. Obviamente digo Norteamérica porque recuerden que México está entre los dos subcontinentes, ¿no? La parte sur está en Centroamérica. No sé si Querétaro está en Centroamérica o Norteamérica, sería interesante averiguar. Creo que Querétaro está justamente. Habría que ver ahí. Entonces, pues bueno, aquí vemos, por ejemplo, estas regiones, no se alcanza a ver mucho ahí en el cañón, pero hay regiones donde en esas partes se tiene la misma presión atmosférica y por lo tanto se llaman isóbaras. Bien. Luego tenemos esta parte que es la explicación de las funciones de dos variables. Una función de dos variables. A ver, miren, para resumir, irnos un poco más rápido. Todo el cálculo que vieron de funciones de una sola variable, aquí se va a aplicar exactamente igual, nada más se va a generalizar a esa nueva variable que estamos incluyendo. ¿Sí? ¿Y por qué digo que se va a adaptar o se va a generalizar? Porque cuando vieron funciones de una variable, vieron lo que era dominio y rango. Y vieron que el dominio pues, era el conjunto de valores que tomaba la variable independiente. ¿Sí? Pero ese dominio era un intervalo. ¿Sí? Era un intervalo porque es una parte del eje real o todo el eje real dependiendo de la función. Aquí ahora el dominio no va a ser un intervalo, va a ser una región. Y va a ser una región en el plano XY. ¿Por qué? Pues porque X y Y son las variables independientes. Ahora no vamos a tener intervalo, vamos a tener región en el plano XY como lo vemos aquí. A cada punto de esa región le va a corresponder uno y solamente un punto de la función. ¿Sale? ¿Sí? Sí. Ahí lo podemos ver, vean cómo son regiones. Generalmente el dominio de estas funciones son regiones. Aquí está lo que es el rango. Dice, si f es una función de dos variables con dominio de, entonces la gráfica de f es el conjunto de todos los puntos en R3, tales que z es función de x y y. Fíjense, ahí están mis tres variables, x, y, z. Y x y y está en D. ¿Quién es D? Pues es un conjunto de valores que pertenecen al dominio de la función. ¿Sí? Vamos más abajo. Las gráficas de funciones de varias variables, fíjense, de tres variables, bueno, dos variables, cuando en realidad son tres, pues son superficies. Sí, son superficies, aquí tenemos algunos ejemplos de ellas. Obviamente estas funciones es muy complicado que las hagamos a mano. Depende de hecho nada de la forma. Puede que unas hasta sea imposible de hacer. Tenemos que utilizarlas aquí, sí, hacerlas con computadora, con software. Pero ya hemos trabajado con algunas. Por ejemplo, las superficies cuadráticas eran funciones de dos variables. ¿Sí o no? Sí. Entonces ya hemos manejado funciones de ese estilo. Bueno, pues vamos a empezar con los ejercicios. Miren, aquí tenemos algunos ejercicios. Vamos a explicar, por ejemplo, el 2, ¿no? O bueno, el 1, porque con sus compañeros no, creo que sí nos va a convenir el 2 porque
La tabla está aquí mismo y en la 1 pues tengo que estar moviendo, ¿no? Luego, bueno, ¿qué dice el ejercicio? Dice, el índice humedad-temperatura o humidez, brevemente, es la temperatura del aire percibida cuando la temperatura actual es T y la humedad relativa es H. De este modo, podemos decir que el humidez, que estoy representando como I mayúscula, es función de la temperatura y la humedad. La siguiente tabla de valores de I es un resumen de una tabla compilada o registrada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Entonces, si se fijan, aquí tenemos una tablita. Esta tablita es una tabulación de 3 variables. ¿Sí? Es una tabulación de 3 variables. Aquí una cosa muy importante. Estamos diciendo que el humidez es función de la temperatura y de la humedad. ¿Sí? Pero pudiera ser así. No importa. ¿Sí? A fin de cuentas, estas dos son las variables independientes. No importa quién ponga primero y quién ponga después, ahí no hay tanta broma. ¿Sí? Porque pues están en función de X. Pero aquí Nilo la pone de esta forma. Bien. Entonces, si se fijan, aquí en la tabla, este es T y este es H. Significa que las columnas van a ser valores de temperatura y los renglones van a ser valores de humedad. Es decir, aquí tenemos los valores de la humedad. 20, 30, 40, 50, 60, 70. Aquí tenemos los valores de temperatura. 80, 85, 90, 95, 100. ¿Sí? Este en columna, este en renglón. Y esos valores que tengo aquí van a ser los valores del humidez para esos valores de temperatura y de humedad. Por ejemplo, digo, no se alcanza a ver, pues ahora sí que pues disculpen, ¿no? Pero vamos a empezar con el primero. Dice, ¿cuál es el valor de F de 95,70? ¿Y qué significa? Bueno, aquí muy importante, el libro está definiendo la función ácida. Es decir, esta es temperatura y esta es humedad. Por eso es importante que nos pongamos de acuerdo quién va primero. No importa para elegir, pero una vez que eliges, ya tienes que respetar el orden. ¿Queda claro? Sí. Entonces, en este caso, esta es temperatura 95. Aquí está 95, por lo tanto significa que todos estos valores de humidez son para una temperatura de 95 Fahrenheit. ¿Sí? Bien. La humedad es 70. Aquí está 70. Por lo tanto, todos estos son los valores de humidez para una humedad de 70%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el valor de la humidez? Pues obviamente, donde se cumplen ambas, me va a dar 124. ¿Sí? Entonces, el significado de eso es el humidez cuando la temperatura es de 95 Fahrenheit y la humedad del 70%. ¿Queda claro? Luego, por ejemplo, dice así, 90,H igual a 100. ¿Qué es eso? Bueno, si se fijan, me está dando el valor del humidez, 100. Y aquí me dice 90 Fahrenheit. Es decir, no conozco la humedad, tengo que encontrar. Bien, pero ¿cómo le hago? Bueno, por lo menos sí me dan el valor de la temperatura, 90. Son todos estos. Todos esos tienen temperatura de 90, ¿sabe? ¿Sí o no? Bien, no conozco la humedad, pero sé que el humidez vale 100. Entonces, ¿dónde está el 100? Aquí.
y por lo tanto va a ser una humedad del 60. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De 60. Bueno, pues ya no vamos a poder continuar más. Tenemos que meterle velocidad mañana, ingenieros, porque sí nos hace falta muchos temas que ver. Que pasen buena tarde.